semana pasada, bancadas del PRD, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, digamos la oposición, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que regula la disposición de las instituciones de las Fuerzas Armadas, esto en tareas de seguridad pública, que sin duda causó de nuevo controversia y de nuevo opiniones encontradas. Y queremos hoy platicar con colaborador de este espacio, Víctor Hernández, para pues saber y ahondar un poquito más en esto, cuáles son los alcances y pues a qué nos llevaría todo esto. Víctor, buenas tardes, noches. Sheila, muy buenas noches, a tus órdenes. Cuéntanos, en pocas palabras, esta nueva iniciativa, ¿qué busca? ¿Regular la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública? ¿Qué otros alcances tiene? La iniciativa nace con una buena intención porque tiene una cláusula para no seguir desnaturalizando a las Fuerzas Armadas y para prevenir lo que ha sucedido a lo largo del gobierno del presidente López Obrador, que vemos a soldados haciendo tareas que en principio le corresponderían a otras dependencias, como la militarización de los puertos, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y toda esta serie de proyectos que en principio no reconocemos ni habitual ni legalmente como parte de la labor de un soldado, pero a pesar de que nace con esta buena intención, muy en el fondo, esta ley es un refrito de la Ley de Seguridad Interior que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte hace algunos años. Es una legislación que lamentablemente consolida la militarización de la seguridad pública que por decreto impuso el presidente López Obrador en mayo pasado y además la amplía. Esta legislación contempla que los militares sigan sustituyendo a las policías, que los militares puedan custodiar escenas del crimen y en consecuencia puedan alterarlas, como ocurrió en la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, y además la amplía. Por ejemplo, el artículo 4 de esta propuesta de ley en su fracción 11ª propone que ahora además los militares también administren centros penitenciarios. Y creo que la oposición, más que enojar al presidente, muy por el contrario, les está dando todas las armas para que lo que simplemente era un decreto se eleve a rango de ley. Yo tengo la sospecha de que probablemente Morena fingirá algo de enojo ante esta reforma, pero muy en el fondo les conviene, porque sería plasmar en ley lo que el presidente ya había militarizado desde mayo pasado con ese famoso acuerdo de la Secretaría de la Defensa. Y es muy interesante esto que comentas, porque finalmente la Suprema Corte ya había declarado inconstitucional, ¿no? Este punto y el revivir de alguna manera esta ley, pues obviamente generará, pues como dices, quizá en el futuro pues algunas violaciones a derechos humanos y seguramente habrá muchos grupos, organizaciones que pues van a brincar, porque es evidente que puede tener alcances pues muy delicados, ¿no? Sobre todo en la parte de los derechos humanos, que es algo bien importante. Sin duda, a mí me parece muy desafortunado el momento en el que llega esta propuesta de ley, porque estamos a unos cuantos meses de las elecciones. La oposición ha criticado sistemáticamente los extremos de militarización que se han consagrado en esta administración, y me parece muy incongruente que nuevamente propongan una ley, un nuevo refrito de la Ley de Seguridad Interior, precisamente para perpetuar lo mismo que critican. Yo creo que hay un problema de fondo que nuestros legisladores no están viendo, y es que seguimos legitimando el discurso de la excepción permanente. La participación de las Fuerzas Armadas, y eso ya lo he dicho Calderón desde el inicio, era una medida extraordinaria y temporal. Pero lo que era extraordinario y temporal se ha convertido en la realidad cotidiana. Ese trastocamiento del orden constitucional se ha dado con esas pequeñas excepciones que todos los días han ocurrido en el marco de la guerra contra el narcotráfico, y ya los estoy escuchando, Sheila. Ya estoy escuchando al próximo candidato a la presidencia, a los próximos candidatos al Senado, al Congreso en este año, diciendo lo mismo que llevamos 3 sexenios escuchando. Solamente de forma temporal necesitamos a las Fuerzas Armadas en lo que reconstruimos nuestras policías locales. Pero ningún presidente, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto, ni López Obrador, se han tomado en serio el proyecto de reconstruir las policías municipales, de depurar los ministerios públicos, de agilizar los procesos judiciales. Y lo que me preocupa es que esto ya parece un disco rayado. Todos los años permitimos que tengamos candidatos con ese mismo discurso simplón, que en el fondo falla en comprender las causas estructurales de la situación de inseguridad que estamos viviendo. A mí me preocupa, Sheila, que veo algo de ingenuidad en la redacción de esta ley. La misma ingenuidad que permitió que se chamaquearan a los legisladores con la creación de la Guardia Nacional. Y por ponerte un ejemplo,
El artículo 4 de esta propuesta sostiene que las inspecciones y retenes que hagan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se tienen que hacer con conducción y autorización del Ministerio Público. Hagamos un ejercicio crítico. ¿Cuántos de los miles de retenes que ha habido en toda la guerra contra el narcotráfico habrán tenido autorización de un juez o un Ministerio Público? ¿El 1%? ¿El 0.5%? Es que eso es lo que preocupa, Sheila. Claro. Que el orden constitucional se ha trastocado en esas pequeñas tergiversaciones, en esos pequeños actos en donde se violenta el orden legal, y el problema es que ya los vemos como normales, y al contrario, los promovemos, queremos más militares en las calles y más tiempo. A mí me preocupa de verdad la ingenuidad que está detrás de esta ley. Claro, y además, sobre todo esta parte de la responsabilidad conjunta con los estados, que de alguna manera no se ha pues tomado tan en serio, y al final de cuentas terminan echándose la bolita, literal, entre gobiernos estatales, el gobierno federal, y pues en esta responsabilidad compartida de las tareas de seguridad pública, además el ingrediente del ejército en las calles haciendo estas tareas de seguridad pública, pues realmente es una bomba. Al final de cuentas es una labor muy delicada, que hay territorios, y tú lo sabes perfectamente, súper complicados, donde es muy difícil el acceso, incluso de policías estatales, que definitivamente no se meten ni se quieren meter, porque saben que son territorios dominados por el narco, y que pues quienes hacen estas tareas ahora, pues ya se volvió normal, como bien lo dices, ya se ha normalizado esta parte, y pues son los militares, ¿no? Son los militares quienes hacen estas labores, y que además sumemos otro ingrediente. Ya platicábamos de ahora el Aeropuerto General Felipe Ángeles, y pues que también vemos a lo mismo militares haciendo labores de construcción del aeropuerto, como militares patrullando, como militares haciendo un sinfín de actividades que no son ciertamente propias de sus labores, ¿no? Bueno, lo de hoy Santa Lucía fue una completa simulación. O sea, sí. Lo único que estrenaron fue, la base aérea de Santa Lucía ya tenía pistas para los aviones militares, pues nada más los pavimentaron otra vez. O sea, así es. No están inaugurando nada. Y tocas un tema muy importante, Sheila, que es el tema de la colaboración entre la Federación, los estados y los municipios. Desde hace mucho tiempo se ha popularizado este discurso de que los estados, de que los municipios cómodamente quieren echarle la bolita a la Federación y ellos no se quieren hacer cargo. Esto es falso. Hay un drama presupuestal en los gobiernos municipales. Hay muchos municipios que no tienen suficiente presupuesto para sus policías, situación que se va a agravar con la desaparición del Fortaseg. Y fíjate, muchas veces el problema ni siquiera es que no les den el presupuesto, sino que no llega a tiempo. Una de las razones para el endeudamiento sistemático de los gobiernos municipales es que el presupuesto federal no les llega a tiempo y se tienen que endeudar, tienen que pedir préstamos. Y fíjate, el artículo 25 de esta propuesta de ley le traslada el costo de la intervención de las Fuerzas Armadas a los estados y a los municipios. Es decir, no bastó desaparecer Fortaseg, no ha bastado abandonar presupuestalmente a los municipios, ahora les quieren cobrar porque llegan las Fuerzas Armadas. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué sirve el incremento sistemático que ha tenido el presupuesto de la Secretaría de Defensa desde 2006? Es decir, a mí este discurso de ahogar presupuestalmente a los municipios me parece tremendamente preocupante, porque al final 9 de cada 10 delitos son del fuero común, y en ese sentido son responsabilidad de las autoridades locales, no de las autoridades federales. El dinero y el protagonismo operativo tendrá que estar ahí, no en la Federación. Ahora, hay que decir que no todo está mal en esta ley. Sheila, tú estás presenciando un evento histórico. Es la primera vez que en este programa no voy a tirar hate y que definitivamente voy a hablar bien de una legislación. Me pareció muy acertado el artículo 29, que obliga a los militares a grabar con cámaras todos sus operativos. Muy acertados los artículos 32 y 33 para la fiscalización en materia de derechos humanos, aunque para que estos artículos funcionen habría que darle más dientes a la Comisión de Derechos Humanos. Y por último, yo creo que también los legisladores se lucieron con el capítulo 7 de esta ley, que permite que la sociedad civil audite la actuación de las Fuerzas Armadas. Yo a ese artículo le añadiría algo de presupuesto para financiar a las ONGs, a las universidades que estudian el impacto de la política criminal. Así que por primera vez en los años que colaboro con ustedes, no todo está mal en esta ley, pero sí hay que decirlo muy en el fondo, esto es un refrito de la Ley de Seguridad Interior y necesita cambios importantes. Pues, Víctor, vamos a estar muy atentos al debate, a
el desarrollo de esta iniciativa, de lo que comenten también expertos como tú, y escucharemos distintas voces, pues que no ocurra, ¿no? Lo que ya prevés que puede estar pasando con un refrito más. Y bueno, vamos a estar atentos. Víctor Hernández, experto en temas de seguridad, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sheila. Muy buenas noches. Buenas noches.